Bueno, muy buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros. Casi me hace llorar gran gusto para mí compartir este panel y esta fórmula excelente que la constituyen Agustín y Alejandra, que no me cabe la menor duda, llevará al peronismo unido de Santa Fe a la victoria el próximo 22 de octubre. Venimos acá a compartir este momento. Quiero agradecer también a Jorge por sus palabras y a todos los compañeros, organizadores de toda la segunda Feria del Libro, a Kiko, que no sé dónde está, pero quiero también agradecerles muy especialmente y a todos y a cada uno de ustedes que participan en este evento. La verdad que es una iniciativa extraordinaria. Agustín conoce muy bien también el presidente... Agustín conoce el edificio del Partido Justicialista en la provincia del Chaco. Es un edificio muy moderno. Yo he sido presidente del partido entre el 2010 al 2015 y efectivamente nosotros hicimos una remodelación de carácter integral. Entonces el espacio se constituyó una fundación, Partido Justicialista, un instituto Juan Perón. A su vez existe el Consejo Provincial, el Congreso Provincial que funciona en forma regular. A su vez, las unidades básicas que funcionan en forma regular también en términos de composición e integración. Y a su vez tiene un sistema de exhibición. Ahí tiene un museo y después tiene un sistema de exhibición de libros. Y a su vez también tiene un sistema de pantallas en donde las pantallas dan a la calle. Entonces se repiten discursos de Perón, Evita, Cristina y actos de gobierno. De manera que es un tema muy interesante de interacción y tiene dos... salas de reuniones grandes y a su vez también todo un sistema de organización, tiene la radio del partido, tiene un sistema sitio web, o sea, está muy bien armado con una metodología muy interesante de interacción con los afiliados y con la ciudadanía. Y precisamente esta semana, del 9 al 13 de octubre, todos los meses de octubre de cada año, se lleva a cabo una semana de la cultura peronista. Y yo ayer precisamente tuve un panel con Silvina Batakis y con el ministro de Economía, Cristian Ocampo, de la provincia del Chaco, sobre este tema, y me parece fantástico que tengamos una segunda feria del libro nacional y popular. Creo que esos son hitos muy interesantes para que nosotros podamos expresarnos y a su vez para mantener nuestra identidad y nuestra capacidad de reflexión y de análisis, que es absolutamente importante hacerlo. Acá presentamos el libro La Economía Peronista, y el próximo año me gustaría venir con otro que estoy escribiendo que se llama Economía Neoliberal, para ver exactamente los detalles de cómo impactan cada una de las decisiones en esta materia. Y a su vez también me encantaría venir con un libro que está editado ya y lo escribí, que se llama Democracia como ficción, que ese es el gran problema de la democracia en el mundo, digamos, y el deterioro sistemático de la crisis de representatividad popular en las democracias occidentales y cómo eso conspira sustancialmente con el tema del ejercicio de gobierno por parte de las mayorías populares en virtud de la apropiación corporativa del Estado por parte de intereses oligárquicos minoritarios y transnacionales que en definitiva expolian las riquezas de los pueblos, como lo hacen sistemáticamente, en detrimento de la voluntad popular. Por lo tanto, la democracia objetivamente funciona hoy como una verdadera ficción en virtud de la apropiación del Estado por parte de grupos corporativos que, en este sentido, me permito decir lo siguiente: solidaridad con Milagros Salas, solidaridad con toda la familia de Santiago Maldonado y preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Y en tercer lugar, un llamado a la reflexión para todos nuestros compañeros y compañeras, que es absolutamente imprescindible reconstruir nuestra identidad política desde la oposición hoy, pero con una perspectiva cierta, unirnos para tener una matriz contrahegemónica a este neoliberalismo que es verdaderamente homicida, porque destruye la vida de las personas, porque las deja sin trabajo, porque las deja sin dignidad, porque las deja sin vivienda, porque las deja sin oportunidades genuinas, reales, y con el principio esencial de cualquier instancia que tiene que ver con la igualdad, porque sin igualdad no hay libertad y sin libertad ni igualdad no hay fraternidad.
Es decir, me parece que esas son las cuestiones claves que la humanidad tiene que enfrentar y afrontar. A mí me parece que es interesante, yo voy a tratar de hacer una síntesis del libro, siempre es difícil sintetizar 150 páginas, pero quiero transmitirle la génesis del libro. Precisamente, el año pasado, en la Semana de Cultura Peronista en el PJ Chaco, estaba Lorenzo Pepe. Entonces Lorenzo Pepe, como siempre, grandilocuente, digamos, siempre hace unas excelentes exposiciones. Entonces a mí me habían invitado a escribir sobre el tema. ¿Por qué no le ponés? Me dicen, no, escribí sobre economía peronista o disertar sobre... Bueno, entonces agarré, me puse a mirar unas variables y empecé a exhibirlas ahí en la exposición. Y entonces me dice Lorenzo Pepe, cuando terminó, la verdad me dice, está muy interesante, de eso no se escribe de esa manera, o sea, no está escrito así, y sería muy bueno que hagas un libro. Bueno, entonces ahí me puse a sistematizar los datos y lo primero que hicimos es un análisis de 75 años de historia, 1940-2015. Obviamente articulamos y diseñamos un modelo econométrico. Ese modelo econométrico me permitió identificar 18 variables. De las 18 variables, 9, que son variables explicativas de importancia crucial para el análisis económico, y en virtud de ello obtuvimos obviamente la comparación de los distintos periodos. Tomamos 1946-1955, tomamos 73-75, obviamente no tomamos 76 por una razón muy sencilla. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar y la dictadura más genocida del país, y es imposible comparar efectivamente 2 meses, prácticamente 2 meses y medio respecto a 12 meses. Luego, aún con las características de un proyecto neoliberal que encabezó Menem en 1989, tomamos básicamente porque era necesario comparar desde el punto de vista de su origen y procedencia, y obviamente la aplicación de las políticas y sus resultados, desde 1989 a 1999, y por último, abarcamos claramente 2002-2015. Y en ese contexto, allí siempre se dan las particularidades de la homogeneidad de la base comparativa. Los resultados, obviamente, 2002-2015 son extraordinariamente positivos respecto a todos los demás, y allí podemos trabajar sobre la base metodológica de la homogeneidad. Digamos, Perón en 1946 viene de una plataforma o de un umbral mínimo superior al del 2002. De manera que la tasa de crecimiento ahí se puede observar. Primero, el número de ocupados en términos promedios es inferior, la recuperación del salario real es inferior, el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto es inferior, y también del Producto Interno Bruto Industrial. Estamos hablando de 36% del Producto Interno Bruto Industrial, perdón, 36% del Producto Interno Bruto, 1946-55, 40% del Producto Interno Bruto Industrial, y obviamente estamos hablando con una comparación de 100% en esta etapa de 2002-2015 y 104%. Y a su vez, obviamente, el tema del número de ocupados crece sustancialmente en esta última etapa, 2002-2015, respecto al 46-55, y se toma claramente también la inversión bruta interna de casi 300% en esta última etapa, respecto a un crecimiento cercano al 40 y pico % en la primera etapa del 46-55. Pero en definitiva, yo lo que quería transmitir para ustedes es una caracterización desde el punto de vista conceptual de lo que significa la economía peronista, con el objeto de que después, bueno, lo puedan leer con su propia capacidad, que creo que Jorge ha hecho una excelente interpretación, y me parece que es un tema que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras. Pero lo primero que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, el justicialismo es una filosofía, es una doctrina simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Entonces, primero, ¿por qué es simple? Porque habla sin rodeos. ¿Por qué es práctica? Porque enseña a orar. ¿Por qué es una doctrina humanista? Porque pone al hombre como sujeto central de las políticas públicas. ¿Y por qué es cristiana? Porque toma al hombre a imagen y semejanza de Dios, y obviamente con las contribuciones que ha tenido la doctrina social de la Iglesia
desde Rerum Novarum 1891 a través de sucesivas también, que puedo citar múltiples, digamos, pero de Centésimos Annus, puedo citar Labore Exercens, puedo citar Evangelium Gaudium también como carta encíclica, puedo citar Laudato Si también, y puedo citar múltiples contribuciones en ese sentido y en esa materia. Pero lo importante, a mí me parece que es interesante observar básicamente cuáles son los objetivos del justicialismo: la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el crecimiento, el desarrollo, la expansión del país necesariamente debe implicar la felicidad del pueblo. Y esto es una resolución objetiva y práctica. Siempre el neoliberalismo dice: Argentina ocupó los primeros lugares, los primeros 10 lugares en el Producto Interno Bruto y en el ingreso por habitante del mundo, en términos comparados, cuando gobernó un sistema oligárquico y obviamente de exclusión social. Obviamente era un modelo agroexportador y en ese contexto había exclusión social e injusticia social. Entonces es importante remarcar lo siguiente: ¿de qué vale la grandeza de la patria para que se enriquezcan unos pocos? ¿De qué vale que un país tenga los mejores indicadores en términos de Producto Interno Bruto si la concentración del ingreso implica exclusión social e injusticia social? La felicidad del pueblo debe ser inmanente, efectivamente, a la grandeza de la patria, porque la grandeza de la patria, para los intereses de unos pocos, definitivamente excluye a las mayorías populares y en consecuencia genera injusticia social. Nosotros tenemos claro eso: tenemos que tener grandeza de la patria y tenemos que tener felicidad de nuestro pueblo. Son nuestros dos grandes objetivos. Pero también tenemos tres grandes principios: soberanía política, independencia económica y justicia social. Y eso significa que nosotros tenemos que tener una conceptualización desde el punto de vista de lo que es una ideología, de lo que es una doctrina, de lo que es una teoría, de lo que es una filosofía y de lo que es una forma de ejecución. Muy bien, aquí en el libro planteo distintas aproximaciones sucesivas al concepto de ideología. En general uno puede tomar que la ideología es el estudio de las ideas, puede asimilar el concepto de ideología como un sistema de ideas basados en actitudes, creencias y valores que tiene las características de promover la praxis a los efectos de transformar ideas en acción. Puede generar una multiplicidad de interpretaciones, pero lo cierto es que una ideología es un sistema de creencias, actitudes, valores compartidos por una comunidad determinada para que a través de su acción se convierta en proceso de transformación de la calidad de vida individual y o colectivo de una sociedad. Eso podría ser también una caracterización desde el punto de vista de lo que significa una definición. Pero al mismo tiempo de eso, lo que transmito es que una ideología requiere tiempo. Y ese tiempo requiere la identidad cultural de esas ideas desde el punto de vista de sus creencias y a sus valores. Y en ese contexto también uno tiene que aproximarse a lo que significa el concepto y la diferenciación cualitativa de territorio, de nación, de Estado y de pueblo. Cuando uno hace referencia al territorio, este ha tenido una transformación cualitativa en la historia de la humanidad. No necesariamente el territorio debería configurar la delimitación geográfica, pero uno acepta en teoría del Estado que el territorio es una delimitación geográfica determinada. Uno acepta en teoría del Estado que la nación efectivamente es un conjunto de personas que están identificados por tendencias, actitudes, creencias y valores. Y uno acepta que el Estado es una nación política y jurídicamente organizada. Y uno acepta que el pueblo es el sujeto actuante de la nación. Cuando uno hace todas esas caracterizaciones, entonces adopta claramente la cuestión de la ideología como un estatus permanente y hace una valoración de la doctrina. Entonces, la doctrina, ¿qué constituye una doctrina? Grandes principios. ¿Qué significa la teoría? El desarrollo de esos grandes principios. ¿Qué significa la forma de ejecución? Para el peronismo, la forma de ejecución significa un Estado organizado, un gobierno centralizado y organizaciones libres del pueblo, un pueblo libre. De manera que esas consideraciones están en el libro porque hago todo un desarrollo desde el punto de vista conceptual y analítico
para entender claramente cuál es la doctrina política. Sí. ¿Cuál es la doctrina política? Disculpen porque si no me explico. Correte la silla. ¿Eh? Si te acercas. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál? Ahí está, perfecto. Entonces, el libro tiene una introducción para definir claramente la doctrina política del justicialismo, la doctrina económica y la doctrina social. Entonces, la doctrina política para el justicialismo es la que determina el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la comunidad. Ahora bien, para nosotros, desde el justicialismo, la concepción de la democracia es: la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Esa es una definición conceptual de democracia y obviamente los derechos, desde el equilibrio entre los derechos del individuo y la comunidad, se inscribe en la comunidad organizada, en donde nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y eso implica un sentido solidario y una constitución desde una concepción policlasista. Es decir, frente al enfoque colectivista y o comunista y frente al enfoque demoliberal capitalista, tiene una concepción doctrinaria y filosófica distinta. Eso significa composición policlasista, democracia en materia de preservación de los intereses de las mayorías populares respecto al mandato gubernamental y obviamente una articulación desde el punto de vista de la expresión de la organización del Estado en términos de la participación de las organizaciones libres del pueblo. Eso significa la doctrina política para el justicialismo. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina económica? La doctrina económica implica que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía debe estar al servicio del bienestar. Y en ese contexto, desde el punto de vista de la doctrina social, implica que debe ejercerse los derechos de carácter social como una particularidad de dar a cada cual lo que efectivamente le corresponde en derecho. Es decir, el ensanchamiento de derechos con la configuración de la justicia social tiene que ver con la aplicación efectiva de nuestra doctrina social. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la verdad es que cuando usted le pregunta ¿qué es la economía peronista? Entonces, una particular visión es: la economía peronista es de tinte marxista, es liberal. Y entonces voy a definiciones de Perón. ¿Qué decía Perón? Nosotros no somos intervencionistas ni antiintervencionistas, somos realistas. ¿Qué decía Perón? Nosotros no estamos en contra del capital, ni foráneo ni tampoco nacional. Estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Entonces, desde esa caracterización, uno puede decir, a ver, primero, porque acá yo hago una referencia y una comparación. Si uno adoptaría un enfoque marxista, el marxismo plantea dictadura del proletariado, abolición de las clases sociales, abolición de la propiedad privada y, obviamente, extinción de la plusvalía. Desde la concepción filosófica del liberalismo, ¿qué plantea? La libre competencia, la intromisión minimalista del Estado, el sistema de generación de la libre movilidad plena de los factores y la falta de regulación por parte del Estado. Eso significa que efectivamente los más poderosos se apropian de la renta y obviamente impiden el crecimiento igualitario de una sociedad y la configuración de la justicia social. Entonces, definiciones. La economía peronista, ¿cómo podría definirse? Primero, ¿promueve la iniciativa privada? Sí, promueve la iniciativa privada. Segundo, ¿está a favor de la libertad de mercado? En tanto y en cuanto no se convierta en concentración monopólica y oligopólica que efectivamente pretenda cercenar los derechos, las libertades y sobre todo generar un mecanismo de distribución del ingreso que sea regresivo. La verdad es que nosotros promovemos la iniciativa privada. Eso no quiere decir que exista abolición de la iniciativa privada. Tercero, ¿cuál es el rol del Estado en un gobierno, en una economía peronista? Bueno, la economía peronista ha tenido en este contexto varias etapas. Una primera etapa es la del primer gobierno peronista. El primer gobierno peronista lo que hace es, y creo que en la última etapa de lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, se configura claramente lo siguiente, que es la comparación entre el modelo agroexportador y el modelo de base industrial.
Esa es la gran contradicción de la economía peronista. Los neoliberales, o los liberales tradicionales y clásicos, lo que propugnaban en la Argentina era un modelo agroexportador. El problema central es que los modelos del modelo agroexportador genera exclusión social e injusticia social, porque no incluye al pueblo, a la comunidad y a la gente. De manera que la primera definición cualitativa es el modelo agroexportador versus un modelo de base industrial. Esa es una diferencia clara. Y en ese sentido, lo que se advierte en la economía peronista es que, ¿qué hace Perón en el primer gobierno? Primero, promueve la independencia económica con su declaración el 9 de julio del año 1947. ¿Y cómo lo hace? Publica el acta de la independencia política de las provincias de Sudamérica y la independencia económica. ¿Qué acto extraordinario tiene? La nacionalización de los ferrocarriles, que costaron 150 millones de libras, que después, en definitiva, entre pito y flauta, fueron de 40 millones de libras esterlinas. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, por una razón muy sencilla. Perón decía, lo puso a Miguel Miranda como presidente del Banco Central y como negociador. ¿Y qué hizo Miguel Miranda? Dijo, las perspectivas que tenía en ese momento Argentina era tener la inconvertibilidad de la libra esterlina, que se declaró el 20 de agosto de 1947. El 9 de julio de 1947 la independencia económica. La inconvertibilidad de la libra esterlina se produjo el 20 de agosto de 1947. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos exportado materia prima que efectivamente estaban depositados en bancos ingleses y en bancos norteamericanos. Ni los ingleses ni los norteamericanos iban a permitir que nosotros dispusiésemos de esos fondos. Entonces lo que se hizo fue una estrategia de compensación. Entonces, ferrocarriles británicos, franceses, se nacionalizaron. La Marina Mercante Argentina pasó a ser la 11ª en el mundo, porque en general se llevaban 450, 500 millones de dólares, que hoy uno los puede calcular en casi 4.500 millones de dólares en regalías en materia de estructura de flete. Se nacionalizaron los teléfonos, se generaron en todas las condiciones. ¿Los escucha bien? Hola, hola. Se nacionalizaron los ferrocarriles, los teléfonos, ¿no? Hola, hola. Bueno. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se nacionalizaron los teléfonos, se nacionalizó la Marina Mercante. Terrible, algo pasa. Aparte de la... Ahí está. Ah, bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí, si me escuchan, quieren que me pare así, mejor. Así me voy. No quiero ser como Macri que se la pasa hablando. Pero básicamente lo que quiero transmitir es esta... Bueno, repito, digamos, porque se cruzaron los argumentos. Entonces, la primera definición fue transformar un modelo agroexportador en un modelo de base industrial. Para transformar un modelo agroexportador en un modelo de base industrial, lo que necesitaba el país era la importación de bienes de capital. Para la importación de bienes de capital, Argentina tenía que utilizar un stock de divisas, que efectivamente se había acumulado en el periodo de la guerra. Pero a su vez, Argentina en el periodo de la guerra tuvo un problema. El problema es que nosotros mantuvimos una posición neutral. Como ustedes saben, la revolución que se produjo el 4 de junio del año 1943 con el Grupo Oficiales Unidos permitió que efectivamente Juan Perón, coronel en ese entonces, ¿qué lugar tenía? Bueno, fue vicepresidente, fue ministro de guerra, fue director de la Dirección Nacional de Trabajo, que le dio rango a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y en ese contexto la reivindicación del pueblo y la clase trabajadora. Pero finalmente, lo que esa neutralidad le costó a la Argentina, teóricamente de acuerdo al enfoque norteamericano, fue la exclusión del Plan Marshall. El Plan Marshall implicó asignar recursos por 30.000 millones de dólares. Fue una decisión estratégica y geopolítica de Estados Unidos. Y en ese contexto, a la Argentina le tocó solamente 21 millones de dólares. Si uno toma la actualización de 30.000 millones de dólares de esa época, son más o menos entre 270.000 a 280.000 millones de dólares hoy. De manera que 21 millones de dólares era insignificante. Entonces Estados Unidos tomó muchas represalias con Argentina. Primero,
En la primera fase del gobierno peronista, 46-49, la tasa de crecimiento de la economía fue extraordinaria. 6, 8, 10%. El salario real creció. La industrialización se produjo a pasos agigantados. 76.000 obras públicas. Entonces, allí uno puede observar varias decisiones. La creación del Instituto del IAPI, digamos, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, lo que hacía era comprar lo que antes compraban las cerealeras y se quedaban con el excedente, compraba granos, cereales, lo vendía, con el excedente lo reinvertía. A su vez creó el Banco Industrial, nacionalizó el Banco Central. El Banco Central, en 1935, cuando se crea, en realidad tenía mayoría extranjera. De manera que el Banco Central pasa a ser nacional para tener una política monetaria autónoma, política cambiaria autónoma. Argentina no tenía política monetaria autónoma. De manera que eso es un tema clave respecto a lo que pasó con el primer gobierno peronista. O sea, la regulación del comercio, la regulación del sistema financiero, un rol activo del Estado para la pequeña y mediana empresa, la creación del Banco Industrial. Pero es bueno también, nosotros nos olvidamos de todas las cosas que hizo el peronismo en la Argentina. Pero la universidad gratuita existe porque existe el peronismo. La Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional, existe porque existe el peronismo. Las escuelas técnicas existen porque existe el peronismo. Las vacaciones pagas existen porque existe el peronismo. Las convenciones colectivas de trabajo existen porque existe el peronismo. El salario mínimo vital y móvil existe porque existe el peronismo. Los sindicatos organizados por rama de actividad existen porque existió el peronismo. La Confederación General de Trabajo, que existe porque existió el peronismo. El movimiento obrero organizado como columna vertebral de un proyecto nacional y popular existe porque existió el peronismo. El mejoramiento sustancial del salario real existe porque existió el peronismo. La industria en la Argentina existe porque existió el peronismo. En definitiva, pero sigo. El aguinaldo existe porque existió el peronismo. El preaviso existe porque existió el peronismo. La salud pública existe porque existió Carrillo, el peronismo y se aniquiló el paludismo. La ciencia y la tecnología existe porque existió el peronismo. Porque nosotros tenemos hoy ARSAT 1 y ARSAT 2 porque existió el peronismo. Y antes, PULQI 1 y PULQI 2 porque existió el peronismo. La energía atómica existe porque existió el peronismo. En realidad, el aeropuerto de Ezeiza existe porque existió el peronismo. El gasoducto de Comorri a Lavallol y a Buenos Aires existe porque existió el peronismo. La verdad, digamos, la verdad es que es increíble lo que fue el peronismo en términos de asignación de recursos, de un rol del Estado. Entonces, la caracterización que yo hago de economía peronista es, primero, rol del Estado. Absolutamente necesario, pero rol del Estado para asignación de recursos, rol del Estado para la regulación del comercio exterior, del sistema financiero, etc. Pero rol del Estado también para la protección de la industria, para la regulación del comercio exterior desde el punto de vista de las importaciones, para fomentar acuerdos. Jorge lo decía, los acuerdos que nosotros teníamos, la verdad es que antes de la configuración de lo que era la Comunidad Económica Europea, antes del acuerdo de la CIR y del carbón, Perón planteó en 1946, 1947, en el Consejo de Posguerra, la necesidad de los acuerdos con los países. El acuerdo con Ibáñez y con Getúlio Vargas, el ABC, era una estrategia espectacular para construir realmente la fortaleza de la unión de todos los países para lograr la gran integración de la patria grande latinoamericana. ¿Y esto qué pasó? El ataque de las oligarquías de Brasil, que terminó en el suicidio de Getúlio Vargas, y obviamente la imposibilidad fáctica de aplicar el acuerdo con Ibáñez en Chile. Pero los acuerdos bilaterales existían, y definitivamente Perón lanzó claramente su posición respecto a la integración del tercer mundo para garantizar el no alineamiento a ningún imperialismo, ni el yanqui ni el marxista, precisamente porque tenía una concepción filosófica, la libertad, no individual ni colectiva, ni la individual exacerbada ni la colectiva, sino una libertad solidaria, una concepción de la sociedad y de la comunidad desde otra perspectiva. Entonces, me parece que eso es muy importante en términos de el concepto, digamos, de lo que significó el tema de la iniciativa privada, del rol del Estado, de la inversión pública. La inversión pública ha sido una política clave en el peronismo. A ver,
Nunca en la historia argentina se invirtió tanto en educación, porque la educación pública, popular, gratuita, obligatoria, es obra del peronismo. Y la mayor construcción de escuelas de la historia se hizo en todos los gobiernos peronistas. De la mayor cantidad de hospitales y camas se hicieron en los periodos peronistas. Las obras sociales existen porque existen sindicatos fuertes y obviamente porque lo organizó el peronismo. El sistema de seguridad social lo organizó el peronismo con el sistema de provisión social que hoy garantiza jubilaciones. Y esta etapa del peronismo lo que se hizo es garantizar de lo que antes eran 60% de cobertura provisional, casi llega al 98%. Por lo tanto, lo mismo que se empezó a hacer con Perón se terminó haciendo en esta etapa. Cómo se recuperaron las AFJP, que antes se llevaban 12.000 millones de dólares de comisiones de los agentes financieros. ¿Saben cuánta plata existía en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la República Argentina en el año 2009, cuando se estatizan los fondos de las AFJP? Eran 88.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto lo dejamos? 700.000 millones de pesos. Eso es importante remarcar lo que se hizo en términos de cobertura provisional. ¿Pero saben por qué es eso? Porque el sistema de seguridad social se financia el 60% con aportes y contribuciones y el 40% con impuestos. Los aportes y contribuciones, ¿quiénes aportan? Los trabajadores. ¿Quiénes contribuyen? Los empleadores. Entonces, cuando hay más empleo, y se crearon 5,4 millones de empleos, y cuando aumenta el salario real por 2.000 convenciones colectivas de trabajo, entonces hay más aportes, más contribuciones, porque hay más trabajo y más trabajadores. Y esa es la dinámica de la economía peronista. La economía peronista, y eso lo explica el libro, es clara. ¿Por qué crece el Producto Interno Bruto? Porque crece el Producto Bruto Industrial. ¿Y por qué crece el Producto Bruto Industrial? Porque crece el salario real industrial. ¿Y por qué crece el salario real industrial? Porque obviamente los trabajadores tienen más trabajo y más... Hay más trabajadores, hay más trabajo, hay más trabajadores. Hay más trabajadores, hay más salario. Hay más salario, hay más consumo. Hay más consumo, hay más inversión. Hay más inversión, hay más crecimiento. Hay más crecimiento, obviamente hay más desarrollo, inclusión social y equidad distributiva. La pregunta que yo hago aquí es la siguiente. ¿Eso les parece de sentido común? Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué el neoliberalismo hace lo contrario? Son empresarios y no políticos. ¿Y por qué nosotros perdemos elecciones defendiendo estos principios? Eso significa que en algún momento tenemos que hacer una evaluación desde el punto de vista de la conclusión final. Porque yo puedo hablar 10 horas, por eso tengo un problema serio de que nunca me detengo. Pero sí quiero comparar la cuestión central. ¿Qué le pasa a gobiernos como el nuestro, nacional y popular? O sea, la esencia filosófica del peronismo. Lo que le pasa a nuestro gobierno es que termina en una crisis en virtud de lo que se denomina restricción externa, o estrangulamiento del sector externo, o insuficiencia en la oferta de divisas. Cualquiera de estas tres cuestiones es lo que ocurre y lo que se nos complica como modelo. Entonces, ¿por qué? Bueno, la primera pregunta es, Perón tuvo en la primera etapa un tipo de cambio real alto y tuvo un término de intercambio favorable. Es decir, los precios de exportación eran superiores a los precios de importación. Como todo se define, como rol del Estado, como principio filosófico, se define también por geopolítica internacional. Yo pongo un capítulo ahí y comparo el crecimiento de Australia, Singapur, Corea del Sur, Japón, Alemania, para determinar claramente que el Plan Marshall incentivó a Alemania a su recuperación, pero sobre todo a Corea del Sur, a Japón, a Australia. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, porque la disputa geopolítica era el avance capitalista o el avance comunista. Y para que no avance el comunismo en lugares o en claves estratégicos, ¿qué hizo Estados Unidos? Lanzó el Plan Marshall. ¿Para qué? Para lograr un crecimiento de base industrial, generación de empleo y mejoramiento del salario real en los países que estaban destruidos por la guerra. ¿Qué tenía Alemania? Bueno, Alemania tenía una estructura industrial fuerte. ¿Qué necesitaba? Materia prima barata. ¿Qué hizo Estados Unidos? Intervino en el mercado para deprimir los precios de las materias primas. ¿Qué teníamos nosotros? Materia prima. ¿Y qué necesitábamos? Industrializar. Por lo tanto, lo que hicieron ellos es encarecernos los bienes de capital a los efectos de que el deterioro de los términos de intercambio nos afecte sustancialmente y en forma sensible en la tasa de crecimiento. Eso es lo que enfrentó Perón. ¿Qué le pasó a Cristina? Ya no importa. Primera fase,
términos de intercambio favorables, precio de commodity favorable. ¿Qué pasó con los commodities en el año 2009 con la crisis financiera internacional de las hipotecas subprime? Crisis financiera internacional, desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía mundial, pero a su vez una cuestión concreta. Cuando hubo una intervención de los fondos especulativos en el año 2008 para el precio de las materias primas, ¿qué ocurrió? 30 países entraron en revuelta popular. Así como intervienen en el precio del petróleo a través de su enclave estratégico de Arabia Saudita en la OPEP, obviamente ingresan en mercados especulativos y condicionan severamente la estructura del precio, a los efectos de administrar los conflictos de carácter internacional. Entonces, Perón tuvo en los primeros 3 años un término de intercambio favorable, después no lo tuvo. Segundo, tuvo sequía Perón, 51 y 52, afectó sustancialmente los ingresos por divisas. Tercero, Perón tuvo un problema serio que tiene que ver con el precio del vino. ¿A quién le vendía el vino a Argentina? Y le vendía el vino a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Miguel Miranda? Logró, a través de un sistema de almacenamiento, casi guardarse 2 cosechas de vino, que a su vez generaron un impacto en la oferta de vino. Entonces, teníamos menos divisas. ¿Por qué? Exportábamos menos por sequía, exportábamos menos por el precio. Teníamos que comprar bienes de capital más caros y afectar al nivel de reservas. Y eso también afectó el nivel de energía. ¿Por qué tuvo problemas Perón en energía? Y bueno, porque también nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿qué compraban en ese momento? Tocadiscos, cocina, heladera, electrodomésticos. Y esto es lo que nos pasó en esta etapa. En el año 2013 nosotros llegamos a gastar casi 40.000 millones de dólares de divisas producto de lo que yo denomino el teorema del bienestar económico que deviene en el teorema del malestar político por un problema de la clase media argentina, que termina votando a los verdugos que después tenemos que salvar nosotros nuevamente con otras instituciones. Y esto es lo que entiendo. Esto es lo que entiendo. Y esto quiero explicarlo porque así como la distribución funcional del ingreso llegó a casi el 50-54% de acuerdo a la medición en la época de Perón, y aquí partió del 26% y llegó, de acuerdo a las mediciones que nosotros tenemos, del 46% de la distribución funcional del ingreso en el último periodo, también ocurrió el problema con Perón, digamos, y con esta etapa, porque no solamente el problema de, yo digo, en lo que pasó en esta última etapa, fue muy claro. ¿Saben cuánta plata se llevó combustible? 9.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque la energía es un insumo estratégico para la República Argentina. Nosotros tenemos petróleo, sí. Tenemos gas, sí. ¿Pero quién lo explota? Cuando asumió Néstor y Cristina, YPF estaba en mano privada. Cuando asumió Perón, obviamente tuvo una política desde el punto de vista del fortalecimiento de YPF. Pero si uno toma la serie histórica de 75 años, el periodo de mayor volumen de importación de combustible es Frondizi, 59, 21,7% de importación de combustible. Segundo periodo de mayor importación de combustible, Cristina Fernández de Kirchner, 17%. ¿Y qué nos pasó a nosotros? La matriz energética de Argentina, 52% gas, 31% energía hidroeléctrica, 1,5% energía atómica, 1% otras energías no convencionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira cuánto tarda una obra hidroeléctrica, sí, entre licitación, negociación, y 6 a 9 años. ¿Cuántos son los periodos de gobierno? 4. O sea, si lográs hacer una obra hidroeléctrica en 2 periodos de gestión, considerate un genio. Energía atómica, otra vez, 6, 8 años, lo mismo. Hay que conseguir financiamiento, hay que garantizar. Para hacer una obra, para una central de energía atómica se necesitan 3 condiciones. Población amigable, oferta de agua abundante y cercanía a un sistema de transmisión eléctrica. 3 condiciones. Si la población se opone, no puede hacer. Si no tenés un sistema de transmisión eléctrica articulada, no lo puede hacer. Y no lo puedes hacer tampoco si efectivamente no tenés agua abundante. Pero al mismo tiempo de todo eso, tenés que tener financiamiento. Y para eso tenés que tener tecnología. Y no es lo mismo la tecnología china que la rusa, que la norteamericana, y la fuente de financiamiento para hacerlo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, ¿saben cuánta plata se llevó en 2013 las divisas por energía? 9.000 millones de dólares.
¿Saben cuánto se llevó entre la importación de lo que es motos y vehículos? 9.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánta plata se llevó el turismo? 9.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánta plata se llevó el tema de ahorro en